¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos aquí en Puebla Antigua y el día de hoy le traemos un tema interesante. Vamos a platicar de deportes, pero vamos a platicar de los recintos deportivos. A lo largo de la historia de la ciudad han existido espacios, algunos que solo conocemos, bueno, pues porque llegamos a leer alguna literatura, vemos alguna fotografía, pero ya no tuvimos oportunidad de conocer. ¿Cómo le va, don Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Yo bien, gracias. Pues hoy vamos a ver un tema también igual de interesante como todas las semanas. Es un aspecto que no es ni de iglesia ni de ninguna calle, sino vamos a ver los deportes. Cómo se activaban los poblanos en otras épocas, cómo ejercían los ¿Cómo se músculos, activaban los poblanos? ¿no? Porque por muchos siglos los deportes no existieron. ¿Cuándo fue la época en que el poblano empezó a hacer ejercicio? Claro, claro. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Muy bien. Don David Ramírez, ¿cómo le va? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues sí, Bienvenido. efectivamente, bienvenidos sobre todo a este tema tan interesante. Ahora vamos a salirnos un poquito de lo habitual. Vamos a hablar de los espacios deportivos en Puebla, precisamente el lugar donde se comenzó a buscar este ejercicio, este culto a la salud, al cuerpo. Empiezan a llegar nuevas modas de Europa y pues aquí se ven plasmadas inmediatamente. Incluso este tipo de espacios dejó huella en la traza de las calles de la ciudad. Sobre todo en este primer espacio del que vamos a platicar, porque tú pensarías, pues es más fácil hacer una cancha de, ¿no? Hacer este recinto del cual vamos a platicar ahorita. Don José Rovirola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Pues aquí con un tema por lo más Bienvenido. interesante que muchos lugares de los que hablaremos les van a traer gratos recuerdos a algunas personas, van a memorar algunas convivencias familiares, escolares. Va a ser muy interesante este tema. ¿A ti no te llamó la atención que este primer recinto del que vamos a hablar sea el velódromo? Sí, más porque la bicicleta pues es más o menos un poco moderna, su invento, pero ya desde sus inicios ya Puebla contaba con un lugar para hacer uso de este medio de transporte. Así es, y sobre todo, bueno, para la competencia, porque una cosa era trasladarse en bicicleta al trabajo, ¿no? Utilizarlo como un medio de transporte, y otra cosa ya era para competencia. Claro. Sí, Pero, exactamente. ¿a quién se le ocurre hacer un velódromo La para la bicicleta ciudad? como medio de transporte y como también para hacer ejercicio, pues Ahora más se como remonta a ejercicio. finales del siglo XIX. Y más por la influencia norteamericana, de la tecnología que nos venía de Estados Unidos, que por Europa, porque también en Europa, pues de ahí vino la invención de la bicicleta. Y bueno, viene a finales del siglo XIX y con mucha fuerza, porque Puebla se llenó de bicicletas y además también se empezaron a usar para hacer deporte. Entonces el ayuntamiento empezó, bueno, más bien organizaciones civiles, que Claro, tiene mucho que ver con los particulares. españoles Así es. y con el actual Parque España. En este espacio que vemos en la fotografía, precisamente fue el velódromo, el segundo velódromo, Sí. ¿verdad? En donde vemos un joven que tenemos el nombre de él, A que ver, ¿cómo se llama? llamaba Julio Leons, Guillermo Leons. Guillermo Leons. Bueno, este joven pues, viene atravesando la meta de este óvalo del velódromo, Ya. pero este joven venía de la carretera, porque era una competencia de 100 kilómetros, es lo que tenemos el dato, porque se hacían no solamente competencias de bicicleta, sino casi olímpicas, o sea, Ya. todo Sí. tipo de deportes se Era practicaban un aquí. trayecto bastante largo. Y Sí, pesado. Mire, fíjate, sobre todo la condición. Fíjate que uno de los detalles que vemos para que nuestros amigos se ubiquen. Sí, va a ser es- muy trascendental que nadie Sí. va a imaginar dónde se Sí, encontraba. imagínense, Sí. ¿dónde creen que A estaba? ver, esta barda de aquí, mira, esta que Esta estamos copa de los viendo árboles aquí, es la respuesta. la copa de los árboles es la respuesta. Sí. Ujú. Pues si No, la Es mixta, una digamos. en un arbolada. programa pasado platicábamos que el camino a Santiago, o sea, del Carmen a Santiago, tenía una fila de árboles de los dos lados. Ujú. Bueno, esa es por ahí, muy, muy cerquitita. Y de hecho, mucha gente en la mañana seguramente incluso fue a sacar ficha para consulta. Sí, exactamente. Es la clínica 1 del Seguro Social.
O sea, la Sí. 11 Sur y la La 13 Poniente. Así es, ahí es donde se encontraba originalmente el primer velódromo. Entonces- Bueno, el segundo velódromo de Puebla. El primero estaba en la 13, enfrente donde actualmente está la Escuela Héroes de la Reforma. Héroes de la Reforma. Entonces los árboles son el Paseo Bravo. Exactamente, esos son los árboles. Y aquí vemos incluso en esta foto, la segunda foto que tenemos aquí, vemos ya la relación directa. Claro, Ya claro, vemos claro. lo que es Nada la... más que esta foto es más antigua que la anterior, porque aquí nos Vemos señala la la barda barda del del primer antiguo- velódromo, del primer velódromo. que delimita lo que es la actual manzana de la 11. Perdón, se nos fue la Se foto. nos fue, es que Se nos fue la foto. Esa barda delimita lo que es La 11 Poniente. la 11 Poniente. Así Sí. que la calle que vemos ahorita es la 11 Sur, esa pequeña avenida. Es lo Sí, que sí. estamos viendo acá en la pantalla. Bueno, al fondo vemos detrás de los árboles donde iba a estar el colegio católico, que todavía no se construía en esta foto. Y enfrente está lo que se conocía como el edificio que el vulgo lo llamó el Miramuertos, que era la edificio- casa del gobernador. la casa del gobernador Rosendo Márquez, que tenía vista hacia el paso de los carruajes ahí que incluso iba a la se ve casa que de iban Matlán. hacia el Oye, cementerio de Agua Azul. Es que el cortejo fúnebre hasta ahí llegaba. Es decir, llegaba el cruce de la 11 y la 11, 11 Sur y 11 Poniente. Ahí se despedía Ujú. y ya nada más acudían al panteón. Bueno, pues 2, 3 personas, los enterradores y obviamente el féretro. Claro. De hecho, Y ahí era el vemos el camino al tranvía panteón pasando. al Sobre la panteón 11. municipal. Sí, al es sobre la panteón 11. civil. Aquí vemos lo que es la casa del gobernador Rosendo Márquez, que se derribó para ahora sí que Ampliar la 11. ampliar la 11, y era el terreno que colindaba con el velódromo. ¿Y hasta este punto se llegó a conocer como Calzada de Amatlán? ¿O ya era muy hacia el sur? Era al arranque Sí, de el la arranque. calzada de Amatlán, exactamente, ¿Está? porque Sí. esta calle todavía se llamaba calle de Juan N. Méndez. Oye. Hasta la 19, ahí arrancaba ahora sí ya Amatlán. formalmente el carril de Amatlán. Y ahorita que estamos platicando del velódromo, y antes de pasar a la siguiente imagen, me voy a permitir preguntarle a don Gustavo Velarde, porque el velódromo se entiende que es donde las bicicletas, ¿no? Los pedalistas, los ciclistas compiten. Gustavo es hijo de un ciclista famoso, de un ciclista, de una persona que se dedicó al ciclismo de manera profesional. Entonces, ¿por qué no platicas, Gustavo, quién fue tu papá, cómo se llamaba y en qué competencia importante participó? Porque es interesante, Sí, sí, sí. vaya. Bueno, sí, mi papá pertenece a una época del ciclismo cuando el coronel García Balseca patrocinaba los equipos poblanos, y no solamente de Puebla, sino de toda la República. Así es. Los financiaba. Hace la vuelta ciclista a México. Era precisamente la finalidad era promover las vueltas a México. Entonces, mi papá llegó a pertenecer a un equipo del equipo poblano Ya. en la época que Rabanito Díaz. Rabanito Díaz, precisamente eran compañeros los dos de equipo, y el equipo era el S13. Y pues. ¿Cómo? ¿El equipo se llamaba L? S13, el S-13. Ah, Era mira. muy famoso en aquel entonces. Ya. Y como equipo de Puebla, participó en la quinta vuelta de México y llegaron en segundo lugar a nivel nacional. Entonces lo recibieron toda equipo Reforma de en Puebla. hombros, el equipo de Puebla, sí. Oye, ¿y tu papá en lo individual ganó? Sí, muchísimas carreras cortas todo el año, porque todo el año se celebraban carreras para llegar a las vueltas de México. Sí. Oye, incluso el ciclista, bueno, las bicicletas, gracias al coronel García Balseca, Sí. estuvieron en un auge porque a todos los boceadores Sí. les facilitó una bicicleta También, sí. para sí. que pudieran entregar los Sí, sí, periódicos. y no solamente bicicletas, sino un edificio en donde estar, donde Claro, alimentarse claro. y pernoctar también, que ahí es junto al Sol de Puebla. Perdón que le haga hablar de su papá, pero me No, parece está muy bien, muchas importante. gracias. Y pocas Sí, sí. personas Pocas. saben que tu papá se dedicaba al ciclismo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Mariano Velarde. Sí. Para que los amigos lo ¿Y ubiquen. tenía algún sobrenombre? Así como el Eh, rabanito era el rabanito. No, bueno, tenían un coche donde estaba dibujado, precisamente era de mi papá, en una puerta para celebrar, para ir todos a la vuelta. Ya. En la puerta era un rábano, que era El del Rabanito rabanito, y del otro lado era una vela con la flama prendida. Que era Velarde. Velarde. Ah, Sí. qué curioso. Ah, mira.
Otro de los Interesante, recintos- ¿no? Sí, no, claro que sí. Pues ahora sí que las vueltas de la vida. ¿Tú sabías dónde estaba el primer expendio de bicicletas de la ciudad? El primer expendio de bicicletas de la ciudad, si no estaba en la 4 Poniente, estaba en la Reforma. No. Te lo voy a dejar ahorita como torito, ahorita que... No, como torito Vamos no, vamos más bien como caballo, porque el como siguiente sí, recinto del que vamos a hablar, es de La Plaza del la Plaza Charro. del Plaza del Charro. Charro. 1926 surge por el señor Salazar. Es el apellido del Juan charro. Andreu Almazán, ¿no? No, Salazar es el charro que aparece. Ah, Amigos, sí, cuando sí, sí, ustedes visitan la zona de finanzas, van a ver que hay una escultura sobre la 24. yo tengo Don otros Francisco datos. Pérez Salazar. me Francisco parece, Pérez ¿no? Salazar fue el Un que ch- tuvo la un iniciativa en charro poblano muy 1926 de iniciar este recinto de mucha tradición poblana, Claro. que actualmente ya no existe, está ocupado por la Secretaría de Finanzas. Ahí está el edificio de Pero aquí finanzas. vemos lo que es la fachada Ujú. principal, muy típica, era la Plaza del Charro y lo más característico eran esos tableros Las de letras. las Sí, letras sí, sí. con la charrería, las suertes. Sí, sí, Vemos sí, cada sí. una de las letras, está hecha de un charrito, Representa una suerte. una ¿verdad? suerte. ¿Sí? Sí. Era muy típica. En la parte interior, ingresando, había un tablero con un poema dedicado a la charrería, ¿verdad? Ajá, es el que estaba en la fachada, a la entrada, como aquí vemos, estaba dedicado al charro y había otra dedicada a la China poblana. Muy bien. La entrada a la Plaza del Charro era por la 24 Sur. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Puebla Antigua. Qué buena onda que
Estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando de los recintos deportivos o lugares donde las personas iban a admirar o iban a saber qué pasaba en los juegos. Platicamos del velódromo, estamos platicando de la Plaza del Charro y ya platicaremos de otros lugares donde se han ejercido distintas actividades deportivas. Aquí vemos que, bueno, lo que era la Plaza de Charro estaba inspirado en un cortijo español. Sí, Por tiene la forma forma que de tiene. cortijo Sí. y un corredor. De hecho, Ajá. esta fotografía que vemos ahorita Es una vamos a ver toma en aérea, pantalla, ¿no? es una toma aérea de 1958. Ya vemos que la mancha urbana ya empieza a comérsela. Antiguamente estaba el despoblado. A ver, lo hacemos más grande. Y vemos lo que era el ruedo, era un ruedo central y Ujú. un pasillo largo para Ujú. precisamente estas correrías, Sí, ¿no? para ubicarnos, está tomada, digamos, desde la 24 hacia el centro. De la 24 Hacia el centro, así es. De hecho, esta sería la 3 Oriente. La 11. Ujú. No, esa es No. no es la 3, ¿no? No, la 11. La 11 Oriente Sí, y sí, sí. 24 La Sur. 24 que daba hacia la base aérea. Claro. Así es, perdón. Y Desde este también lado. como referencia, también aquí identificamos el Hospital Betania, Ujú. el Hospital Betania que está aquí, y también otro hospital, que es el Guadalupe, que está Un poco en más este más extremo. abajo. Aquí está el Ajá. Hospital Guadalupe. Claro. Y una fábrica que yo identifico como la Textil San Alfonso, que era un techo de bóveda que está hasta este extremo. Hasta allá. Eso ya es Hasta la allá, 18 que después Sur fueron dependencias del gobierno, creo Claro. que del agua y de caminos. y de caminos, sí, exactamente. Sí, Oye, mira, Pero bueno, el tema es ahora sí que la Plaza del Charro. la Plaza de En, Charro. en esta toma, perdón, se ve, mira, la entrada, la fachada, Así es. luego un espacio para árboles, que algunos todavía existen, ¿eh? Sí. Y están pegados al edificio de finanzas, que están aquí. El cortijo o el ruedo, Ujú. este carril que se usa para suertes de charrería, ¿no? Para correr con Ujú. la res y el caballo. Y en la parte de atrás, las cuadras. Las cuadras. Sí, se llaman cala. Lo que Ujú. hacen con la suerte esta que hace el charro, Ujú. se Las llama calas. cala. Al fondo había una fuentecita De Talavera. con un relieve de un tlachiquero. Sí. Entonces de ahí arrancaban Claro. Era muy típica, los ¿no? charros. De hecho, surgió y floreció con la época muy, muy, muy identificable del charro mexicano, ¿no? En los años 30, precisamente en claro. ese esplendor de las películas folclóricas, allá en el Rancho Grande y todo eso, se estrenaban las películas en el cine, en los cines, el Variedades, el Coliseo, y lo podías ver en vivo aquí en Puebla, precisamente ver todas estas suertes. Aquí vemos esta postal donde vemos la Sí. Plaza del Charro, es de México Este es Fotográfico, el interior, ¿verdad? y ese es el interior el exterior. del patiecito que estaba adentro. Sí, vemos Sí, que aquí acá está a la- unos charros. la media. Ujú. De hecho, Sí, la aquí, entrada era aquí y la entrada que ahorita habíamos visto estaba de este lado. precisamente aquí vemos al señor Salazar, Ujú. No es don Francisco René Pérez Santillana. Salazar. Francisco Pérez Salazar. Ujú. Es el señor que aparece aquí en esta foto. No es don René Santillana. No, a él lo reconocemos porque era el viejito que siempre aparecía como charro. En todos Sí. lados andaba, era el charro perpetuo. Pues yo lo Y conocía aparece- como don René Santillana. Ah, caray. Sí, era otro charro famoso. No, no, Sí, pero- Chaparrito, sí, él sí. de ojo claro. Sí, sí, sí. Y esta incluso nos da a entender que apenas estaba en obras, porque si te fijas, aquí todavía se ve como que hay un poquito de cascajo y estaba un poco desvestida la plaza. O sea, esta es una foto del 39, de inicios de los 35, ¿te Sí, fijas? sí, sí. Hasta ve el carro. Sí, claro. Entonces, Exactamente. es una foto, desgraciadamente, Porque también, perdón, si se dan cuenta, aquí en la otra fotografía, aquí se puso el tablero de Talavera, Ujú. con el poema El Charro, porque esta foto es más antigua. El grupo de Bohemia Poblana y el profesor Enrique Cordero y Torres fue el que promovió la instalación de estos tableros muy bonitos que después aparecieron y ya no se supo quién se los quedó, ¿Cómo quedó? como muchas No, pues, cosas. que- No, que igual se los la desbaratan en la demolición bomba. fue un caso muy controvertido de entrada porque en 1977, durante el gobierno de Alfredo Toski, es cuando se promueve o se busca la instalación de la Secretaría de Finanzas Se crea. y se crea y Y se se busca dónde se va a un poner espacio, y claro. resulta que se elige este sitio que ya estaba en decadencia, ¿no? Y se mandan al lienzo charro. En fin, se Sí. pierde, es una pérdida. A la nueva Sí, sí, zona sí. deportiva. El ¿no? Toreo de Sí. Puebla y la Plaza del Charro eran complementarias porque Ujú. era la misma cosa. Ya va a ser- Parecida a la, Sí, la sí. actividad. y las dos tuvieron su decadencia. Oye, vamos a platicarle a nuestros amigos de un recinto que les va a resultar por demás interesante. Además de estar en un lugar céntrico, además de estar
en un lugar que fue alguna vez un hospital. En este lugar se llevaron a cabo luchas, o sea, funciones de lucha libre, funciones de box, funciones de básquetbol, que Mucho era básquetbol. tradicional. Y La bolita negra y la bolita blanca. los sorteos del Servicio Militar famosos Nacional, sorteos. Gustavo. Y tantas, y nada más, y no solo eso, los bailables, las Claro, también presentaciones. clausuras Sí, que de también los hubo- cursos, ¿no? Ujú. Como el toreo también Y mucha hubo gente les va a traer muchos y muy gratos recuerdos. Estamos platicando de la cancha San Pedro. Así era como los poblanos conocíamos este lugar, la cancha San Pedro. Que en Y- realidad era el patio del antiguo hospital Mm. virreinal de San Pedro. Sí. Bueno, Así para es. nosotros era la ex cancha de San Pedro. Ya después le llamaron la ex cancha San Pedro. Sí. En esta primera imagen vemos pues la gran dimensión, ¿no? El patio con es estas bastante arcadas grande, ¿no? Pero las Y- arcadas, vemos el famoso tablero. y las tribunas. Sí. ¿Te acuerdas cómo eran? Yo las he visto en fotos, la verdad no me tocó verlo, pero mi papá me Incluso platicaba muchísimo. Causa mucha Eran polémica metálicas. que en un lugar tan histórico hayan metido ahí las gradas, ¿no? Sí, todo sí, el- sí. estaban Y prácticamente todo lo que adosadas, se ¿no? le- Porque no se se, le hizo. cuidaba. Mira, Sí. era una estructura, era metálico. Y era una estructura, y bueno, pues estaba ahí, nada más. Sí, de Y muy hecho, tendido, ¿no? Muy tendida Sí, de sí, las sí, gradas, sí. porque Sí. eran espinas. Se ven las personas en una foto que vamos a ver ahorita. La gente parece una pared humana. Sí, sí, sí. sí, de hecho, el edificio histórico que data del siglo XVI, porque el Hospital San Pedro se comienza a construir en 1580, absorbe todos los servicios de salud y después cuando llega a lo que es el Hospital General, el edificio queda en abandono. Ujú. En 1940 me parece que es precisamente cuando se habilita como Palacio de los Deportes. Ese Así es, con el gobernador no- Betancourt, me parece, el que fue el que dio gobernador la... Carlos Betancourt Sí, fue el que era- le dio el espaldarazo para que se convirtiera en este recinto deportivo tan emblemático, pero pues Sí, en sí. prejuicio del inmueble histórico, ¿no? Porque aparte, Pero porque no se cuidaba. sí, efectivamente, Sí, no, no. había, no había esa cultura de Y tan conservar el patrimonio. deteriorado llegó a estar que pensaron en los años 30 en tirarlo y construir allí el Palacio Federal. Sí, imagínate que lo hubieran... Aquí vemos esta foto, José, que Sí, nos Es compartiste. mira. típica. Sí, acabamos un poco más a detalle lo que era la grada. Ya de madera, Ya de bueno, ma- con una estructura y Ujú. forradas de madera. Entonces, como mencionado, será un lugar para, en este caso, de básquetbol, tanto de ligas escolares como municipales. Entonces, iban los principales colegios, Sí, Sí. ahí competían, incluso el equipo también de la ciudad, Los Ángeles de Puebla, Los ¿no? Ángeles de Puebla. Ahí ¿Qué tenemos... ¿No ahí eran un- las abejas? ¿Eran ángeles? No sé, eran ángeles, de hecho todavía Después creo que existe, fueron Y después abejas, hubo unas sí. abejas. ¿no? Unas Sí, abejas. sí. pero se ese volvió a es retomar el logo de Los Ángeles. Ese es el uniforme, ¿no? Azul. Sí, en esta foto el uniforme es de una escuela de La Salle, que ahí de hecho era un medio para conocer jugadores y seleccionarlos al equipo de la ciudad. Claro. Ah, mira. Pero Mm. pues ahora sí que está padrísima la foto porque bien clarita vemos lo que es la tribuna Ujú. y los arcos del patio ahí. Sí, de hecho bien que está metidos. por encestar es mi papá. Ah, mira. Ah, Ah, ya Cu- también. Cuéntenos. El número 3, Ahí está. Era, el número era 13. el Bueno, otro uniforme, el claro, ¿no? claro, exactamente. Clarito. Aunque acá es el de la escuela, y aquí tenemos el azul, es el de, Ah, Me mira. equipo comentabas de la que era ciudad. de parte del colegio Oriente, ¿verdad? no, de La Salle. Ah, de de la la Salle. Salle. De la Salle. Ujú. Y luego posteriormente fue seleccionado. Entonces esta foto es alrededor de 1967. Es el uniforme que estamos viendo en pantalla, mira. Ujú. Ahí tenemos... Pues sí, era el deporte de ahí, ¿verdad? Sí, el que más, Las canchas de San tuvo Pedro su- era el básquetbol. el básquetbol. El Y además básquetbol, estaban rodeados de publicidad. No Sí, se ve en esta alrededor. foto, pero había Anuncios por ostionería, todos no lados, sé qué. Y de claro. todos Sí, lados. de hecho es una astronería muy famosa y ahí tenía su... Todavía existe esta astronería, pero Sí, pues que tenía eran sus eventos, anuncios. a pesar de que eran Sí. escolares, pues era de mucha Mucho. audiencia. Y mira, aquí vemos un evento escolar precisamente, una salida. Me parece es un coro estudiantil que se encontraba aquí Parece un precisamente. coro. Es un coro. O es Sí. una fiesta de quinceañeras. No, son unas señoritas del coro. Señoritas del Sí, coro. porque están Las señoritas cantando. Están todo. cantando. Es un coro estudiantil. Son misales, no son partituras. No, es un coro Porque también estudiantil. Seguro. la primera Sí, comunión. Habrá claro. sido de algún colegio. Sí, de ¿verdad? un colegio. Aquí vemos Ah. precisamente cómo estaban numeradas las tribunas. Y también, pues evidentemente no puede faltar la fotografía del político en ocasión. Claro. En fin, era toda una especie de ¿Cuál escaparate, sería? ¿no? El que llegara la Sí, sí, gente. sí. Esa foto es de los 60, precisamente cuando estaban los coros estudiantiles. Eran actividades académicas, culturales,
no solamente deportivas, pero mucha gente seguramente guarda gratos recuerdos de este lugar, ¿no? Oye, de este lugar y de muchas personas que aquí llevaron a cabo actividades deportivas. Ya vimos a tu papá tratando de encestar en la cancha, pero había un periodista poblano que trabajó muchos años en El Heraldo de Puebla, compañero de Javier Gutiérrez, y que reportaba deportes, barradas. Era un espectáculo ver cómo era juez en un partido de básquetbol. Porque se aventaba y marcaba, como si fuera una especie de lucha libre. Marcaba, era muy espectacular ver a este señor Barradas en los partidos de básquetbol de la cancha de San Pedro. Pues ahora sí que marcó toda una época este recinto. Sí, Que ahora en ya es todo, el Museo de Arte Virreinal. sí, ya en Sí, los sí, años sí. 2000 se Tan restauró. así que después de que dejó de ser cancha, La gente pues sigue la gente diciendo, siguió por muchísimos años diciéndole la cancha de San Pedro para ubicarla, Y ¿verdad? hasta a la la fecha, fecha, ¿eh? a Todavía a la fecha. todavía. Fecha de San Pedro. Ahí está es otro recuerdo está de el los jóvenes. sorteo. Ahí está el sorteo. De los conscriptos. Ahí estaban Ahí sufriendo está, los jóvenes, A ¿verdad? ver a quién le toca Porque marchar. si era negra, Bola era negra marchar. o bola blanca. Sí, sí, sí. Ahí está el sorteo. Ahí se hacía durante muchísimos años. Ahora se hace en el estadio ¿Qué Ignacio vamos a Zaragoza. hablar? En la Arena Puebla Pero también se llegó a se hacer. llegó a hacer ahí, pues más que nada por la cabida de todos los jóvenes, ¿no? Oye, lo que yo no tengo es alguna constancia o algún conocimiento de que en esta cancha San Pedro se llevaron a cabo espectáculos. O sea, trajeran cantantes, artistas, etcétera. ¿No? Seguramente, sí. ¿Alguno de ustedes sí? Claro que sí. Llegaron a ver incluso hasta conciertos de rock. Ándele. Oye, vamos a una pausa. Estamos aquí en Puebla Antigua y estamos platicando de los distintos recintos que ha habido en nuestra ciudad donde se han practicado diferentes deportes. Vamos a una pausa y continuamos. Un concierto de rock.
Ya estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando de los recintos que han existido en nuestra ciudad para practicar algún deporte. Ahora estamos platicando de la cancha San Pedro. ¿Se acuerda? Ahí en la 4 Norte, entre la 2 y la 4 Oriente. Y decíamos que ahí se practicó el básquetbol, lucha libre, peleas de box, el voleibol, pero también alguna actividad artística, ¿no? Claro, los eventos académicos de fines de curso, las tablas rítmicas y pues hasta la música y también el rock. Sí. Los jóvenes también Bueno, tuvieron un pequeño espacio. Y faltó una actividad muy importante, la del pentatlón moderno, también, eso ya también ahí de la UAM. practicaban. Sí, sí, ahí practicaban sus... Sí, pero Una ahí cosa, vemos actividades. aquí vemos un Oiga, recital. Joser, ¿cómo de qué año será esta foto? ¿Ya vio estos melenudos? No, y me lo decir por los pantalones. Los y- pantalones acampanados. Acampanados, que también las era el greñas. tacón acampanado. Sí, Mira, aquí se ve Es un de los zapato 60. precisamente de Era de tacón que y era plataforma. toda una Plataforma. época, ¿no? Sí. De hecho, la foto la Del- calculamos es de los del años 60. 67, más o Sí, menos. sí, 68. porque el pantalón acampanado La es de moda finales de juvenil. los 60. Sí, evidentemente no era el rock estridente, nada, Sí, era y un aparte era poquito más esos años era tranquilón. el clímax de este recinto. ¿no? Claro, y para eso se ocupaba, ¿no? Habían conciertos que le decían recitales Ya estaban numeradas las gradas. y mira, estaban si te numeradas fijas. y se llenaban y precisamente los jóvenes tenían ahí muy gratos recuerdos. De hecho, mucha gente, yo recuerdo mis tíos, mi papá, Claro. te dicen, la cancha de San Pedro y se acuerdan, es algo que impacta yo creo que mucho a los recuerdos. También había unas actividades de jóvenes que les llamaban las tardeadas. Ándale, pues eso es una ¿No? tardeada Una precisamente. Claro. En realidad esta es una tardeada, lo que Pero estamos viendo. esas eran de sandwichito y refresquito, don Claro, Gustavo. sí, sí, sí. Y ya si era usted medio fifí, entonces había malteadas. Ujú. Ah, sí. Pues ahí estaba la barra de sodas en la misma cancha. ¿Y no crees Claro, que claro. introducían algo de... No, 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 no. Claro, no. era muy no, portado. todavía. No se Era muy acostum- tranquilo. No se acostumbraba. La verdad es que hay muchos deportes que identifican en nuestra ciudad. Uno de ellos es el fútbol. Ha existido a lo largo del tiempo, por supuesto, el Puebla, este equipo de la Franja, y ha tenido distintas casas. La primera del equipo de fútbol Puebla fue el llamado Parque Mirador. En lo que ahora es el Parque España, allí estuvo instalada esta cancha con tribunas, ¿no? De madera. De madera, donde la parte de sombra, bueno, pues era ocupada por miembros de la colonia española, eran los que ocupaban estas tribunas, Ujú. y los pelados iban a la parte del Del sol. sol. Y todos disfrutaban de los juegos de fútbol. Sí, sí, sí. Los ¿verdad? partidos. El equipo de Puebla era blanquinegro. En aquel O sea, entonces. eran rayas blancas con Primero. rayas. El primero. Y ya tenían antecedente en el Parque España. Sí, Así es. eran Ahí los celebraron los partidos del Puebla, que no se llamaba Puebla. Era el equipo... no me- Tiene un nombre Sí. español, ¿no? Iberia, algo así. Ajá, era un nombre español. Un Los expertos en fútbol estarán ahorita corrigiendo. Linchando, no sé. Y pues Pero ¿qué tal de competía bicis? con los demás equipos De del eso no resto. saben, y usted sí. ¿De qué, claro, perdón? De bicicleta, bicis, bueno. claro. Sí, bueno. Hablando de Y bicicletas. también un poquito desde esta Ya- época del Mirador. a ver. Ya no ¿dónde te dije dónde estuvo el primer expendio de bicicletas en la ciudad. Yo dije 4 Poniente o Avenida No, Reforma. estaba en la 2 Poniente entre las 5 y las 7 Norte. Era de Ignacio Inclán. Ujú. Y él abrió su primer Entre expendio. las 5 y las 7. Está enfrente de lo que fue el rastro, atrás del hospicio. Ahí es donde nacieron las Eran, bicis. eran talleres de eran- reparación. Y fíjate de que algo venta y todo. chistoso. Originalmente la ciudad de Londres, el puerto de Veracruz y otras tiendas almacenes. eran ferreterías y traían las bicicletas. Pero el primer expendio que hubo en Puebla dedicado a la venta exclusiva de bicicletas era de Ignacio Inclán y estaba ahí en la 2 Poniente. Ya después se pasó cerca del Paseo Bravo, precisamente por la importancia del velódromo y todo eso, pero ya de ahí... Pues por esa zona actualmente está un montón de talleres de bicicleta. Sí, la 7 de por Sí. sí ha sido Y después practicada. habría siete muchas, norte, ¿no? sí. Muchos talleres de... Sí, en la actualidad. Oye, bicicletas, porque pero había entonces muchísimas. la venta de bicis, estamos hablando que es de finales del siglo XIX. Sí, llegan a 1900 es el boom que llega. Ellos Ujú. prácticamente vienen a darle ese énfasis. Pero regresando ya al Pero tema vamos del- al fútbol. vamos al fútbol. Esta cancha del Mirador precisamente surge en 1941. Precisamente en 41, 44 tuvo su época. El Parque Mirador. El Parque del Mirador. Y esta desgraciadamente es quemada. Bueno, es que había rumores Sí, de que la autoridad
quería expropiar Sí. el estadio, bueno, este parque de fútbol. Ujú. Y entonces, bueno, pues se le prende fuego. Y mira, en esta imagen que tenemos aquí en Mira, la nuestro amigo mesa. Abraham Paredes nos hizo el favor de compartirnos un recuerdo personal de él, Saludos a Abraham. de sus primeras fotos cuando él era ¿Abraham chavito. papá o hijo? Debe ser el El papá. papá, Papá, porque el es, papá. nos compartió esa foto, dice que salió un poco desenfocada, porque eran sus pininos en la fotografía. Ah, mira. Era fotógrafo poblano, le mandamos un saludo y nos compartió en nuestros jueves de recuerdos este recuerdo de la tribuna de El Mirador. El Mirador. Vemos ahí la tribuna, vemos Los anuncios. los Era anuncios. una sola tribuna, por cierto, muy grande de madera, por eso se quemó. Sí. Y de los lados había mucha publicidad, ¿verdad? Ahí En la- vemos. en atrás Eran de las dos, porterías. Eran como dos, ¿no? Estaban como una alineadas, web. sí. Eran dos Ujú. tribunas, sí. Sí. Pero se imaginarán cómo llegaba la afición al Caminando. caminando, pero Unos ¿cómo? caminando. En lancha por el río San No, 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 Francisco. Mira, En bici. cruzaban por la 25 Oriente Ujú. y subían esa pequeña lomita donde está el Colegio Central Sí, sí, sí. y llegaban al Parque El Sí, Mirador. pero lo que pasa es que construyeron un vado Y otros que en después se coche. convirtió en puente, Claro, o sea, claro. de metal para brincar el... Claro que cuando llegaban las lluvias, pues este puente Era intransitable. no se podía cruzar, pero sí era un puente, uno de los últimos puentes del río San Francisco Claro, fue este. Ya al final, en la Sí. parte sur. Sí, Sí. Ahí vemos otra imagen. No solamente hubo fútbol, también hubo béisbol. Vemos algunos peloteros acá también. Otra foto que nos comparten de recuerdos. Porque al final de cuentas, académicamente no hay muchas fotografías de este espacio. La mayor parte No, son hay recuerdos pocas. que la gente nos comparte. Que ¿Se nos hacen acuerdan llegar. cuál fue el primer partido de El la primer cancha del partido del Mirador? Parque El Las- Mirador. Obviamente Asturias, el ¿no? Puebla contra ¿El Atlas? El Atlas, ¿no? Sí. Sí. el Atlas. ¿Y ganó? Perdió. Ganó el Ganó el Atlas Atlas. 2-0. Ganó el Atlas. 2-0. ¿No era el Necaxa? No, era el Atlas. El Atlas. Fue el Ah, Atlas. sí, bueno. Bueno, Perdimos. Bueno, el pues fue el estreno. primer pero- partido. Ahí en la cancha del Mirador. Esta foto nos la compartió otra compañera del grupo, también a la que le mandamos un besote, Amanda. Y nos envía su abuelito que aparece ahí precisamente Un jugando. portero. ¿Quién es su abuelito? ¿A poco es Iborra? No, me parece que estaba a punto aquí de hacer el despeje. Sí, ahí está la pelota en el ¿Cómo aire. se apellida? Ahí es que ya aparece como su alias en el Facebook, ¿no? Ujú. Bueno, y también vemos aquí una publicidad de un negocio que era muy conocido en aquel entonces. Que ya no Era existe. la Sastrería Muñoz. Ah, El sí. Sastre Muñoz. El Sastre claro, Muñoz, que Sastrería estaba Muñoz. en Reforma. Bueno, en la Casa de la China Poblana, ahí estaba Claro. la Sastrería Muñoz. ¿Y dónde vivía el Sastre Muñoz? Ah, eso sí no sé. 4 Sur y 23 Oriente. ¿Y sabes qué tenía? Un mono araña. Entonces, esta casa se distinguía, pues porque el mono araña andaba por ahí dando vueltas y era la mascota del Sastre Muñoz. Ay, qué buena onda. Eso sí no lo sabía. Sí, sí, sí. Pero sí, mira, por imagínate eso. cómo se llenaba la tribuna. O sea, tenía mucho jale el fútbol en aquel entonces. Y fue una Oye. pena que en 1947 se quemara. Sí, Y Puebla, de hecho, descansó fútbol Ujú. 2 años, me parece. sí, porque ya después la construcción del Estadio Cuauhtémoc es posterior, ¿no? Sí. 20 años. Sí, Bueno, de hecho. primero el Estadio Olímpico, Claro, el el Zaragoza. y ya después se piensa en hacer el Estadio Cuauhtémoc. No, pero te iba a preguntar, José, ¿no te han platicado antes del partido, en el medio tiempo y al final del partido, en el Parque El Mirador, qué se oía en el sonido? No me. Se oía la música de los churumbeles de España. Las Ah, personas que asistían al Ujú. Sí, fútbol pues es que era la iban perfectamente la comunidad vestidos, española. ¿no? Ujú. Los Sí. señores señores iban de tacuche, Sí, sí, perfumados, oliendo a lavanda. Y las señoritas, pues también, muy bien Que era todo vestidas. Sí, sí. un Era evento, un era evento un. Era social. todo un rito, un Sí, ritual. Exactamente, un Todavía hay ritual. poblanos que se acuerden de las llamas que se produjeron a lo lejos, bueno, que Sí, cuando se quemó. veían a la distancia de este lado de la ciudad de Puebla, y que mucho se comentó en aquel entonces de que fue a propósito, Por este que rumor convenía, de que iban a expropiar. sí. Pero en fin de Para cuentas fin se hacer un se recinto. pierde un recinto Y ahora y se tenemos el construye Parque el otro. España. Sí, Al sí, final con deportivo, pero ya no de tanta. ya no dedicado al fútbol específicamente. El que sí se comenzó a construir en los años 40 y que precisamente ocupó lo que antiguamente fue una cantera en época colonial, de donde se sacó la piedra para construir la catedral, La piedra y el barro de los exactamente. artesanos de la luz. en el barrio de Chanenetla, y mucha gente lo va a recordar, es Exactamente. precisamente
Estadio Ignacio Zaragoza, El ¿no? Estadio Y Olímpico. lo que mencionas de que fue cantera, pues se ve ahora sí que la mordida. Sí. Y El por eso es hueco que se aprovechó en el para este cerro. Y recinto. se extraía esta piedra laja negra, Ujú. precisamente de la que vemos Estamos en la hablando de ese catedral. basalto negro Ujú. que le llaman piedra de Santo Tomás. Bueno, es parecido a la piedra de Santo Tomás, que es negro, muy, Sí. muy pulido, muy bonito a la vista. Y aquí vemos esta foto. Esta foto es del 1 de febrero de 1958. Precisamente es una toma de protesta del gobernador Rafael Ávila Camacho. Y vemos aquí a toda la gente que se dio cita en el estadio Ahí formado. para asistir a esta toma de protesta. Vemos el espacio alrededor de la ciudad y mira nada más cómo se ve la Malinche ahí. Oye, Ujú. ¿cuántas personas crees que cabían en este estadio? Pues era bastante grande, de hecho llegó a ser uno de los aforos más 22 grandes. mil. 22,000 personas. 22,000. Sí, de hecho, su nombre era Estadio Olímpico Ignacio Sí, Zaragoza. porque se organizaron unos Juegos Olímpicos Nacionales Ujú. y bueno, pues era la sede. Obviamente tiene una pista, Ujú. ¿no? Ahí algunas actividades de atletismo pues, se llevaron a cabo. Ujú. Después se hizo el Diamante Ujú. para hacer un parque de béisbol, Ujú. que fue Casa de los Pericos, ya platicaremos, Ujú. y también una cancha de fútbol. Sí, sí, sí. ¿Y tenía alguna- Perdón, vamos a una pausa y continuamos aquí platicando en Puebla Antigua. Estamos hablando de los recintos deportivos. De regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando del Estadio Ignacio Zaragoza, un recinto importante y de muchos recuerdos para los poblanos, porque en este parque
se jugó el béisbol, fue casa de los Pericos del Puebla, pues durante muchos años, desde los años 50, desde el 52 hasta el 72. Y también del A Puebla, veces del Puebla, que sí. sube a la primera ¿En la división primera división? y juega ahí en 1964, ¿no? Ujú. Pero lo curioso de este estadio, mire, don David, le voy a enseñar. Vamos a ampliar esta toma Sí, ahí está. y verá usted que dentro de lo que sería la cancha o la pista, Sí, se ve un poste de alumbrado. sí, era un poste ahí medio puesto, yo creo que... Ahí Es que era parte del equipo. Pero estaba fuera del diamante, seguramente, ¿no? estaba dentro del campo. Sí, o sea que si venías ¿Del distraído campo y te de juego? volteabas... Del campo. Para hacer competencia de Lo troncos. que pasa es que, pues. mira, el campo se trazó el diamante, pero es tan grande el recinto que midieron cuántos pies había del home y cuentan, no sé cuántos pies son, no sé si son 400 pies o una cosa así. Ponían una barda o pusieron una barda y si la pelota, o sea, el bateador le daba y pasaba esa bardita, era home run. Sí. O sea, Seguramente. era más estadio que cancha, Sí, sí, sí. que diamante. Era para muy jugar difícil de béisbol. hacer home run, entonces. Pues más que nada porque no Pues había una no. certeza de si, Porque oye, hasta le dónde diste a la llegaba. pared o no le diste. Claro, o Además, atravesó esa la lámpara que bardita. dices, Era un me estorbo. imagino que debía de estar cerca de un lugar que debía ser alumbrado, que en este caso que sería la Sí, zona claro. de Es que es enorme el de estadio. bateo, ¿no? Es de un gran tamaño. Fíjate que hubo algo curioso. Rápidamente mencionando, este estadio originalmente se había planeado que ahí se hiciera el zoológico. En los años 40, En- el Sol de sí. Puebla En ese estuvo agujero en de ese la- hueco de la cantera de la del cantera. diablo, porque ese es el nombre de Sí. la cantera. Querían que se trasladaran los animales del Paseo Bravo, ahí se hiciera un zoológico como Chapultepec. Pero en 1947, me parece, inicia la obra material ya del estadio Sí, sí, como sí. tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo inauguran dos veces. Una es Carlos Sí. Betancourt y la otra es Rafael Ávila Rafael Camacho. Ávila. Pues como que no, yo lo inauguro porque Ajá. esta es Sí, sí, obra mía. un juego de placas ahí, ¿no? Ahí hubo un juego de placas. Sí, llego yo y quito esta placa y hago que es mío, ¿no? Sí, Y Ventacur tenía su casa ahí juntito. tenía ¿no? cerquitita porque estaba precisamente Sí, el sí. origen de Casa Puebla. Enfrente. Fíjate que en este estadio también se daban algunas actividades, como por ejemplo las motos. Estas eran las motos infernales, ¿no? No, bueno, Las las carreras de motos y carreras de además motos. los coches infernales, los Había pilotos coches infernales, infernales, sí, sí. que hacían piruetas y Sí, levantaban venían el de coche en Estados dos Unidos. ruedas y Venían todo de eso. Estados Unidos, sí. Esta es nos la compartió la familia Pérez Minero, les mandamos un saludo, Claro. gracias por compartirnos De esta una foto. carrera de motos. Una carrera de motos ahí en el Estadio Zaragoza. Oye, y un espectáculo musical por demás importante, que cuando era presidente municipal Victoriano Álvarez, pues fue el gran escándalo, porque anuncia a unos pelados que se ve Ingleses. que utilizaban algo más que alcohol, gritones y ruidosos, Sí, y se traen nada menos que a Queen. y las autoridades lo pensaban en hacer un espectáculo precisamente por la afluencia, el aforo, El aforo. En el la aforo de gente, tanta ¿no? gente. Dicen que ese día fue ¿Y el qué día es? que Puebla amaneció oliendo a mota, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hubo un Oliendo a gentío. marihuana. Hay Y mucha además gente, insultados, dicen, ¿no? De mucha este Freddie gente Mercury. en el grupo. Pero mira, Freddie Mercury. Ensayando ahí en el estadio. Algo nos dijo Freddie Mercury, ¿no? Y tras este fuera de evento, la letra de sus Puebla fue canciones. vetada de este tipo de De espectáculos. eventos, ¿no? Claro. Pero precisamente a raíz de todo esto, mucha gente Y se ahora acuerda y resulta nos menciona. histórico. Sí, Sí, sucedió igual que a Vándaro, ¿no? Que fue la Sí, última sí, vez sí. que se celebró. Ahí vemos a Freddy ensayando aquí en Puebla. Vinieron en octubre del 81. Ese día que se presentó Queen, nuestro amigo Delfino, que está ahí atrás de la cámara, estuvo trabajando Ujú. y antes de empezar este concierto, estábamos comiendo Delfino y yo en el hotel que está ahí arriba, ¿verdad? En el Hotel Lastra. Ese día trabajábamos en la televisión y nos llevaron a unos comer y fue el jovenzuelos. concierto. Y bueno, dentro del estadio Ignacio Zaragoza también hubo fútbol, decíamos del Claro. Puebla. Puebla de la Franja, pues ahí están los jóvenes ilustres poblanos ahí. Ya con el uniforme que conocemos, Sí, azulito con Tradicional. blanco. Bueno, la La franja. franja. la famosa franja. Sí, esta foto igual nos la compartieron de recuerdos. Como les digo, es tan importante y les damos un sentido muy importante y mucho valor a lo que nos comparten a ustedes como, Oye, y como auditorio. este anuncio que se ve aquí atrás, mira, ya De no nieve, existe alfombrados, la tienda, telas. Neve. pero era del señor Neve, papá de este cuate Neve que muchos años participó en la radio. ¿Te acuerdas? Tenía una tienda de alfombras ahí en la 2.
en la Sí, 2 sí, sí. Oriente. Ujú. Y mira, acá hay una de chocolatote. Ah, mira. Milo. Y bueno, acá se ve Leche mil. igual Bueno, un número de teléfono que nos da un poco la sí, para fecha. la época. Ujú. Es Sí. 5 números. ¿Qué otra Eran publicidad vemos por ahí? uno, Sí. ¿Roberts? ¿Será Roberts? Roberts. Ujú. Sí, Sí, imagínate, Reforma. era el escalafón o el escaparate, ¿no? 20970 y Algo. ¿qué? 219, 70 y 21970 y 20970. Que se acuerdan que Roberts estaba de un lado y después se pasó al otro en la Reforma. Sí. La primera calle de la Reforma Claro. eran unos anuncios espectaculares de Roberts, así verticales, que primero estuvieron en Del lado el edificio derecho y luego del lado y del lado izquierdo. izquierdo. Oye, Justo y ahorita enfrente. que dice Robert y vemos el estadio Ignacio Zaragoza, me acuerdo de nuestro buen amigo Roberto Martínez Otero. No. Ahí transmitía. Ujú, Roberto exacto, transmitía sí, para sí, la sí. radio Sí, desde, sí. Ahí, desde este del Estadio estadio. Zaragoza. Otro estadio que evidentemente no podía faltar. Sí, es el Estadio Cuauhtémoc. ¿Por qué lleva el nombre de Estadio Cuauhtémoc, el Estadio de Puebla? Pues porque había una marca de cervezas importante Que y fue patrocinó la la construcción. que financió la construcción de este nuevo recinto. Pero aparte teníamos a Cuauhtémoc en la fachada. Claro, Era en la un identidad gran del mural. estadio. Ujú. Precisamente Lo es lo que que hacía queremos pensar hacer. que era dedicado a. Una al nomenclatura emperador histórica, pero Al Cuauhtémoc. no emperador. era así, era Ahí comercial. vemos, Mira. ahí vamos a Bueno, es ver comercial. este monumental mural. Ujú. De don Jesús Corro Ferrer. Así ¿no? es. Sí. El Chucho Ahí vemos Corro. Que actualmente todavía se puede ver ahí detrás de unos... Se estatuas ve de las detrás de unos rampas. pilares, Detrás de unos y pilares. unas rampas. que Tristemente Sí, hasta le han quedó echado manos de escondido. pintura. O sea, cuando han Sí, pintado, hasta lo sí, han sí. pintado. Es una pena. Está oculto totalmente. Y es una pena porque es una obra bastante valiosa. Y aquí vemos precisamente a Don Chucho y a algunos empresarios alemanes, me parece. No, Es mira, te voy a Joao decir- Avalanche. Aquí, exactamente, el de la FIFA. Y estaba ahí porque el mero iban mero. a celebrarse las Olimpiadas ese año. Ya estaba terminado el estadio. Así Y entonces las delegaciones olímpicas, pues está la Vinieron a delegación, supervisar, vinieron a ¿no? supervisar el estadio. Mira, esta era la fachada. Cuando venías, Y el pebetero, El famoso pebetero del que ya hemos hablado, ¿verdad? que después Estuvo- que este había pebetero varios. lo colocan arriba, junto al marcador, atrás de la portería sur. ujú, sí, de hecho aparece. Y hubo varias réplicas. Este se encontró en el Pues mira, Templo el mural Mayor. es precioso. Y el ¿no? mural aquí lo vemos en todo su esplendor. Esta era la estampa del ingreso Con los de juegos, lo que los era la deportes. taquilla. Precisamente, como fue un estadio olímpico, pues, se puso aquí el pebetero, que es una réplica del que se encontró en el Templo Mayor y que también hubo su réplica en el Zócalo. Acuérdense Claro, que hablamos ¿no? de él en el Zócalo Un y ahí brasero. en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec también estuvo. De hecho, Así es es. un Un pebetero. brasero azteca. Mira, Ahí vemos precisamente llevan el fuego olímpico. el fuego donde se olímpico, ¿no? celebraba el año nuevo. Ujú, ¿no? el fuego nuevo, El fuego la ceremonia del perdón, fuego nuevo, la se ceremonia cree. del fuego nuevo. Y eran dos braseros gemelos que estaban en la cima del Templo Mayor y Sí, se sí. saca esa réplica en bronce, son de Así es. bronce y se traen a distintos puntos, ¿no? Pero acá en Puebla pues hubo varios y aquí vemos el que estuvo Sí. aquí en el Estadio Zaragoza, perdón, en el Estadio Cuauhtémoc y vemos precisamente esta ceremonia, Ese ¿no? es el día de la inauguración del Estadio Cuauhtémoc, que fue el 6 de octubre de 1968. ¿No? ¿Y qué historia del Estadio Cuauhtémoc es, bueno, de los Juegos Olímpicos y aparte 2 veces del Mundial? De las Copas del Mundo, Copa sí, del de Mundo, fútbol. 70 y 86, que muy pocos estadios pueden tener ese palmarés, ¿no? De Sí, ser- claro, la trayectoria tan grande y más de 50 años de historia para este coloso tan importante que el Coloso de Maravillas. Así A le un dicen. costado Maravillas por el precisamente, fraccionamiento, ¿no? ándale, a un costado de la 6 salida de a octubre Tlaxcala. de 1968. Perdón, del entronque de la autopista México-Puebla. A ver, dígame, o usted, don José, que le sabe a los deportes, ¿qué figuras del fútbol de talla mundial han jugado en la cancha del Cuauhtémoc? Pues más, No, hacia pues como mis, los alumnos de la escuela. más hacia mis tiempos me parece que fue Maradona. ¿no? Uno fue Maradona, Maradona. claro. De ahí contra sí ya Italia. paso la estafeta. Pelé vino a Puebla a dar una clínica de fútbol y lo traía una marca de refrescos y de unas papas, pero nunca jugó aquí. Pero otro que sí jugó en esta cancha, bueno, además de Pirri y Asensio, por supuesto que eran importantes, dígame otro internacional, Ahí sí, ¿no se acuerda? no Le viene a la decían mente. el buitre. Ah, ya. Ah, Butragueño con la Emilio selección Butragueño. española. Claro, es una de las figuras, ¿no? fíjate que Sí, es porque después de las Olimpiadas, que fue su sede, el Estadio Cuauhtémoc, Vino el Mundial de después México 70. vino el Mundial de México 70. Y luego Entonces el Mundial ahí del participó en las 86. varias selecciones europeas. Claro, claro.
De hecho, ya el estadio obviamente ha tenido transformaciones. Nada más mencionamos rápidamente la construcción de la tribuna, ¿no? Para precisamente la Copa del Mundo. Sí, para Que fue para el 86. 86. Del las 86. tribunas. Y no sé si se acuerdan que promovieron la venta de la terminación, de la financiación del estadio, vendiendo los palcos. Vendiendo palcos y plateas. Palcos y plateas, los palcos que eran para 12 personas, que los vendían Unos. a 100,000 pesos de aquel entonces. Sí, sí, Y con dos estacionamientos. así es. Los vendían a plazos, a 24 meses, esos 100,000 pesos. ¿Y por cuánto tú sabes tiempo quién eres fue el primer propietario? comprador de un palco del Cuauhtémoc? Ha de haber sido el abuelo de Mariloli. El señor Alfonso Sobero. Fernández, Alfonso. el de las toallas. Claro, porque fue uno de los impulsores del fútbol en Puebla. Fue el primer comprador de un palco. Ya nos vamos, don Gustavo. Pues nos pedimos y a ver qué tratamos el próximo programa. Siempre algo muy interesante sobre Puebla, ¿no? Así es. Don David, ya nos Pues, vamos. esperemos que haya sido de su agrado, amigos, que les haya traído muy bonitos recuerdos y que nos sigan compartiendo más. A final de cuentas, ustedes hacen Puebla Antiguo. Así es. Joser, ya nos Fue muy vamos. interesante. Además de los estadios, pues conocimos otros recintos deportivos muy importantes en la historia. Así es. ¿Qué le pareció? Interesante, ¿no? Aquí lo esperamos en la próxima emisión de Puebla Antigua en Canal 26.